continuación, muchas gracias. A continuación tenemos el panel La importancia del diálogo para la construcción del proyecto educativo nacional. Para ello invito a las consejeras María Isabel León y Patricia Arregui, así como al señor Javier Higuíñez, secretario técnico del Acuerdo Nacional. Como moderador estará el consejero León Trattenberg. Bueno, buenas tardes. La idea de este panel, en el que van a participar, como se dijo, María Isabel León, Patricia Rey y Javier Higuíñez, es que en 2 rondas, que en total sumen 50 minutos, podamos aportarles a todos los interesados algunas reflexiones que se derivan de quienes están habituados al trabajo de diálogo, convocatoria, reflexión sobre temas de impacto o de política pública nacional y en algunos casos inclusive regional. Y justamente esta idea de la cultura de diálogo es un tema que tiene una serie de aristas sobre las cuales versará esta primera ronda. Quería comentarles a los panelistas y a ustedes una lectura que hace poco me resultó muy inspiradora. Resulta que en el año 2012 la empresa Google desarrolló el proyecto Aristóteles con la intención de saber cuáles son los equipos de trabajo más exitosos en cuanto al ambiente de trabajo y en cuanto a la productividad de las tareas que tienen por delante. Tomaron los 180 equipos de trabajo que tenía Google y empezaron a analizar uno por uno su conformación, el perfil de los integrantes, sus habilidades, sus antecedentes y demás, y no lograron encontrar ningún denominador común que explique por qué habían algunos grupos que resultaban más eficientes que otros, más agradables que otros, hasta que llegaron a una tesis que se había sostenido en el año 2008 por unos investigadores de la Universidad del Carnegie Mellon y del MIT, que hablaba de la inteligencia de grupo y se referían al hecho de que hay una serie de normas no escritas en los grupos y que hacen que algunos grupos, independientemente de cómo estén conformados, funcionen bien o no funcionen bien. ¿Y cuáles eran esas reglas no escritas que hacían que hayan grupos que funcionaran muy bien, que lograran sus objetivos de una manera muy eficaz? Identificaron 3 de estas normas no escritas. La primera, la distribución equitativa del tiempo entre todos los que integraban el grupo. Es decir, no había nadie que dominaba el micro, sino que todos tenían oportunidad más o menos equitativa de intervenir, de opinar y demás. La segunda era la empatía, es decir, cómo al referirme a lo que otro ha dicho, lo hago con respeto, con cuidado, para no ofender, para no maltratar, sin dejar de decir lo que uno piensa, pero con mucha sensibilidad a cómo los otros van a tomar lo que yo voy a decir, hasta qué punto le estoy agregando valor a lo que él ha dicho o hasta qué punto estoy destruyendo, minimizando lo que el otro ha dicho. Y la tercera tenía que ver con sentir que el grupo es un espacio seguro para hablar horizontalmente, sin mayores reparos, sin intimidarse, sin intimidar a otros y pudiendo tomar riesgos inclusive para decir cosas muy personales sin sentir de que se tiene que avergonzar o que van a revelar alguna intimidad de algún miembro del grupo. Tan es así que muchos grupos empezaban contando chistes o contando una anécdota personal porque distendía y era una especie de señal de que somos amigos, trabajamos juntos, nos sentimos cómodos y podemos permitirnos también ese tipo de licencias. ¿Y por qué les cuento esto? Porque creo que este tipo de contextos donde las personas que van a interactuar se respetan, se estiman,
se reconocen como pares a pesar de sus diferencias y son capaces de conversar y trabajar en equipo de una manera coordinada, amena, feliz, etcétera, los hace altamente productivos. Y yo pensaba todo el tiempo, ojalá el Perú se sintiera en su totalidad como un gran equipo. Ojalá que el Perú fuera ese escenario en el que se den estas reglas de convivencia que hagan que todos podamos decir lo que pensamos y confrontarnos positivamente y dialogar en el sentido de que hay una reciprocidad, porque el diálogo supone que yo comento y tú me escuchas y después tú comentas y yo te escucho, ¿no? Entonces esa interactividad horizontal que puede ser tan productiva y que muchas veces se ve frenada cuando hay fanatismos, cuando hay dueños de la verdad, cuando hay gente que es hostil hacia otros por razones ideológicas o personalidad o lo que fuera. De tal manera que quería traerles esto como una introducción para que ahora los panelistas pudieran compartir desde su experiencia algunas reflexiones sobre esta cultura de diálogo que necesitamos en el Perú para poder sentirnos cómodos discutiendo, discrepando, construyendo, sumando y haciendo que en este caso el PEN refleje de verdad el sentir de todos y no solamente de algunos que por alguna razón son más protagónicos o tienen más tiempo el micro en la mano, digamos, ¿no? Entonces, empecemos. Me han pedido que regule el tiempo para que cada uno hable 7 minutos en esta primera ronda y yo voy a apelar a mi espíritu de moderación para pedirles que hablen 6 minutos 59 segundos y podamos todos disfrutar de lo que ustedes tienen para decir. Empezaríamos de acuerdo al protocolo que está establecido con María Isabel, seguidamente Patricia y después Javier. María Isabel, por favor. Muchas gracias, León. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias, León. Muchas gracias, Manuel, por acogernos en tu casa. Estamos muy complacidos de que sea la segunda vez también. Muchas gracias a todas las personas que han venido a acompañarnos a este lanzamiento de los grupos impulsores. Y definitivamente el trabajar un proyecto educativo nacional es un reto muy importante. El Consejo Nacional de Educación apareció en la escena pública en el país en el año 2002, ya tiene algunos años de recorrido. El primer PEN se hizo entre los años 2006 y va a terminar en el 2021. Estamos construyendo justamente el que va a tomar la posta desde el año 2021 al 2036 y creemos que efectivamente el trabajo en equipo a nivel nacional es muy importante. El proyecto educativo no va a ser producto de lo que hagamos 25 consejeros o un grupo de técnicos que trabajan dentro del Consejo Nacional, sino que nos va a utilizar como insumos o como elementos de enlace con todo el país, con todos los ciudadanos que tienen algo que aportar, que tienen algo que decir. La peculiaridad del proyecto educativo nacional que estamos trabajando en este momento es muy especial y centra a la persona humana como eje principal de todo lo que se va a discutir, de todo lo que tenemos que soñar como país, a diferencia del anterior, que se establecían objetivos de manera muy, muy clara. Ahora, la persona humana es la que va a ser el centro de toda la atención y de todo el desarrollo de lo que vamos a trabajar. Esto es muy importante porque nos lleva también a vernos como país exactamente de la misma manera, ¿no? Los ciudadanos tenemos que ser el centro de atención del trabajo que haga el Estado. Alrededor de los ciudadanos es donde debe crearse las situaciones de bienestar, de tener todos los servicios, tener todas las posibilidades de acceso al crecimiento y al desarrollo de cada uno de manera particular. La Constitución además garantiza la educación como un derecho social. Nosotros tenemos un régimen que nos dota de una serie de libertades y estas libertades incluyen también el derecho a educarnos. Y tiene una participación el Estado, tiene otra participación nuevamente la sociedad. Y la sociedad está formada por personas. Indudablemente, si somos 32 millones de almas en este país, es obvio que no vamos a tener todos las mismas ideas o las mismas preferencias.
o las mismas creencias. Eso es algo totalmente natural, lo vemos dentro del Consejo Nacional, somos 25 personas diversas, pero que nos enriquecemos escuchándonos y queremos que esto mismo sea lo que sucede en el país. Estos grupos impulsores que van a estar representados por muchos de ustedes y que van a recoger los sueños y los deseos que tienen todos los ciudadanos para poder construir lo que necesitamos hacer para la educación va a ser esencial. Y en esta coyuntura tan álgida y tan llena de nubarrones que últimamente tenemos, yo creo que es importante recordar que las personas tenemos la virtud de poder comunicarnos, de poder escucharnos, y eso lo tenemos que traer hacia el proyecto educativo y dar un ejemplo al país, ¿no? Juntarnos, entender que somos todos ciudadanos, que somos todos peruanos y que tenemos que mirar, no mirarnos unos a otros, sino mirar todos hacia adelante para construir el país. Así que creo que es fundamental lo que ha dicho León en el sentido de tener empatía, de poder escucharnos, de poder respetarnos, de poder sentir que efectivamente nadie tiene la razón. Yo soy educadora de profesión, trabajo hace más de 26 años formando jóvenes y a mis alumnos siempre les digo algo que lo pongo como ejemplo y es muy sencillo, ¿no? Les enseño mi celular cuando discutimos algún tema y les digo, miren, si yo pongo el celular de esta manera y hacemos un círculo, ¿no? Díganme qué ven. Y por supuesto que unos me van a decir que ven la pantalla, otros me van a decir que ven el costado, otros me van a decir que ven la parte de atrás del teléfono, pero estamos viendo un mismo objeto. Y les demuestro que hay diferentes formas de ver la misma situación. Entonces tenemos que escucharnos, tenemos que aprender a dialogar y tenemos que aprender a ceder muchas veces para que el camino pueda estar libre y podamos seguir construyendo. Gracias. Muchas gracias, María Isabel. Pachi. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Me conmovió mucho al principio de la ceremonia cuando falló la grabación y las voces tenues nuestras, en ese momento de esa estrofa relativamente nueva, se convirtió en un sonoro. Todos tomamos nuestra vieja canción, nuestro viejo himno, y con bastante más entusiasmo y certeza lo cantamos todos, ¿no? Me pregunto si esa memoria persistente de ese ya antiguo himno no tiene algo que ver con la manera con que se dio ese cambio. ¿Qué proceso de consulta, de diálogo hubo al respecto? Desapareció esa canción que nos había emocionado durante, no sé, algunos 20, 30, tiene algo que ver también con la edad de los que estamos acá presentes, es algo que sí noté porque somos un poquito mayores que los que han estado presentes en otros espacios que hemos tenido de consulta. Es más, me han dado un espacio para personas discapacitadas de la tercera edad para estacionarme, pero también puede tener que ver con eso tan importante que tiene que ver con nuestro diálogo, nuestra capacidad de diálogo. Entonces la pregunta de qué importancia puede tener nuestra cultura, cuán dialogante lo es, no me permite realmente ser tan optimista como creo que se necesita ser para impulsar el proyecto educativo nacional, pero voy a cambiar. Hace unos 45 años salí del país. Por primera vez estuve viviendo fuera. Comencé a tener vínculos sociales con personas distintas, personas con quien tenía que explicar de dónde venía, por qué estaba allí, etc. Mucho tenía que ver con el barrio donde vivía, con la universidad a la cual asistía, con el colegio de mis hijos, sobre todo. El colegio fue mi contacto con la sociedad no estrictamente académica, digamos, ¿no? Y habían estas reuniones en que realmente me sentía muy incómoda porque las personas se interesaban por mí, me preguntaban quién era, por qué estaba viviendo ahí donde estaba, qué estaba haciendo, qué me parecía lo que estaba haciendo en ese momento, qué me parecía esa sociedad, esa organización social, esa escuela, y esperaban en silencio mi respuesta, cosa de terror. Compárenlo con una reunión social acá donde todo el mundo habla, sobre todo a partir de la segunda cervecita. Esto era, todo el mundo escuchaba en silencio y realmente querían escuchar y saber, cosa a la cual yo no estaba en absoluto habituada y lo sentía casi como una invasión de mi privacidad. Me tomó un largo tiempo mirarlo de otra manera. Quieren saber realmente qué pienso. Una novedad. Lo comparo con nosotros. Nosotros, si llega un extranjero a nuestro país, lo invitamos a nuestras casas, sentimos que le estamos ya haciendo un honor por incorporarlo a nuestro círculo de intimidad,
no le preguntamos nada, más bien sentimos que debe sentirse por acogido, que aquí está, y en todo caso queremos que corrobore esas cosas que nos dan cierta certidumbre, cierta seguridad, que qué maravilla nuestra comida, qué bueno que el clima no es tan difícil, qué bonitos son nuestros espacios familiares y qué acogedores somos. Pero no escuchamos tanto, no preguntamos tanto, consideramos casi como inoportuno interrogar a una persona, cuestionar, preguntarle. Creo que no tenemos esa costumbre. Creo que las familias, además, nuestras familias tienden a ser autoritarias, no le consultan las preferencias a sus hijos. Recuerdo justamente alrededor de esa experiencia de vivir fuera, que conocí a unas familias que ponían a un hijo en un colegio, a otro en otro, porque les habían preguntado cosas, habían tomado en consideración sus preferencias, cosas que me parecía alucinante. ¿Qué engreimiento es eso? O sea, todos los chicos tienen que ir al mismo colegio, ¿no? Más fácil, la movilidad, yo tengo unos valores, quiero que el colegio le inculque esos valores, pero nunca acomodar a las características de los individuos, ni mucho menos consultarles sus preferencias. Muchas de nuestras discusiones acá en el Perú, incluso con amigos cercanos, con quienes hemos convivido, acaban con, cuando sobre todo son esas conversaciones sobre temas controversiales, acaban con esas frases como: mira, a mí me enseñaron así, a mí me criaron así, yo no voy a cambiar por lo que tú me digas, o sea, yo no voy a cambiar, no estoy abierto, el diálogo no va a hacer, el intercambio de posiciones no me va a hacer cambiar. La discusión está cerrada, estos son mis valores, tengo miedo a cambiar, no quiero cambiar. A nivel de nuestra intimidad, que creo que es un espacio donde también se percibe y se hace real nuestra cultura nacional, no somos muy abiertos al diálogo. Creo que esto es algo que tenemos que tener presente ahora que queremos que haya un diálogo también a nivel de las familias, también a nivel de muchos, eso vamos a hacer tema del siguiente punto, pero digamos este diálogo, cuando se traslada al tema de las políticas, igualmente es fracturado, no es sostenido, acaba en estos silencios por momentos para no entrar en el conflicto. Como peruanos hemos vivido tantos conflictos que a veces buscamos la paz por mecanismos que implican dejar soterradas las diferencias en vez de ventilarlas y hablarlas. Cuando se han abierto oportunidades, basta mirar el internet, donde ese telón del que da un cierto anonimato o una cierta distancia permite que en vez de diálogo haya una cadena de insultos, agresiones, maltratos. Se ve en las páginas web del Ministerio de Educación cuando anuncian una política educativa, se ve en el Consejo Nacional de Educación cuando endosa cualquier política, se ve en los Facebook personales de personas que discuten sobre estos temas. Quizás no son los mejores espacios para discusiones sobre políticas, pero lo cierto es que la cultura del diálogo, de un diálogo democrático, abierto, que permita ventilar diferencias, explorar causas, tratar de priorizar cuáles son aquellos problemas que merecen ser atendidos, no suene muy auspicioso. Creo que salvo este clima enrarecido de los últimos tiempos obliga al Consejo Nacional de Educación y a todos los grupos impulsores regionales y a los especializados que se vayan a formar, porque van a haber muchas instancias y espacios diferentes para poder dialogar, a tener muy en cuenta de qué punto estamos partiendo. No es el clima optimista con el cual se comenzó a generar el proyecto educativo nacional vigente hasta el momento, hasta el año 2021. Es un clima que está enrarecido, que está lleno de confrontaciones y que tenemos que superarlo. O sea, la creatividad de estos grupos impulsores tiene mucho que ver con qué canales se encuentran para comenzar a construir una nueva cultura de diálogo que ha estado ausente durante mucho tiempo en nuestro país. Esa es mi posición, no demasiado optimista. Lamento comenzar así, pero creo que es algo que tenemos que tener en cuenta y no dudo que con la ayuda de todos los actores en las regiones y con la ayuda del equipo técnico y con el compromiso que tenemos los consejeros, vamos a poder encontrar maneras creativas de superar estos actuales impases. Gracias, Pachi. Creo que un sentido de realidad siempre es un mejor punto de partida que
vivir de ficciones, ¿no es cierto? Entonces Pachi nos dice, ojo, punto de partida es este, y sobre esto hay que trabajar, ¿no? Interesante también, vamos a escuchar a Javier, que en el Acuerdo Nacional ha tenido que lidiar con cantidades de posturas a veces irreconciliables y sin embargo finalmente a algo se llega, ¿no, Javier? Sí. No, en primer lugar, por supuesto, agradecer el honor de estar en este lugar, en este momento y con este público y con este panel para poder expresar algunas inquietudes, experiencias, en buena parte sí basadas en el Acuerdo Nacional, aunque no voy a hacer una descripción de nada. En la introducción inicial, digamos, me viene muy bien porque ese listado de puntos, León, me haría un check, digamos, en varios de ellos para hacer una especie de test sobre si uno va por buen camino. Gracias, entonces. Sí, yo creo que el diálogo hay que inventarlo en gran medida, ¿no? Y a veces no es que uno lo inventa habiéndolo pensado antes, sino que uno lo va inventando sin darse cuenta, en la medida en que sucede, que ocurre. Por ejemplo, no voy a hablar del Acuerdo Nacional, pero una frase me pica la lengua, ¿no? Es en términos de que, por ejemplo, el Acuerdo Nacional funciona con varios de los criterios que León mencionaba, pero con uno que me interesa destacar ahora, y es que no hay reglas escritas. Y sin embargo, todas se cumplen, disculpen el sesgo, religiosamente. Es muy curioso, y así podría seguir hablando de estas curiosidades institucionales, pero voy al tema. El primer punto que querría tratar es el de una tendencia que me parece que está siempre presente en todos los que somos especialistas en algo, profesionalmente o con dedicaciones muy intensas, y que me acuerdo mucho que era materia de mis propias participaciones en el Consejo Nacional de Educación cuando estuve ahí, que es la relación entre educación y realidad, digamos, educación y realidad nacional, realidad internacional, por supuesto, ahora también, qué duda cabe, ¿no? Porque el degustar, el apreciar, el sentirse cómodos al interior de un grupo que tiene en la educación, como podía haber sido otro tema, su experiencia y sus afectos, sus estudios, etcétera, etcétera, me parece que tiene la tentación de que la discusión sea sobre el sector, sea sobre la educación y menos sobre la tensión dialéctica, como queramos llamarlo, entre esa actividad, ¿no es cierto?, que valoramos tanto y practicamos, y la bendita o maldita realidad, digamos, que tomamos en cuenta o que muchas veces no lo hacemos. El Perú es distinto. El Perú es de distintos, es, a mi juicio, de grandes distancias entre las gentes. Yo quiero decir eso, que no son las distancias geográficas, que no son las distancias étnicas, son distancias, ¿no?, como decía un geógrafo conocido, ya fallecido, digamos, distancias de espíritu a espíritu, aludiendo a que son densas. Entonces, no sé si sigo en la ruta de Pachi al comenzar, ¿no es cierto?, pero el diálogo tiene que ser a fuego lento, creo yo, y tiene que ser cuidadosísimo, sensible, desconfiado de si se está teniendo el diálogo finalmente o no. O sea, decir diálogo y considerar que con un requisito A, B, C, D se dijo sí, ya lo hemos hecho, siempre me da un poco de nervios porque las distancias son difíciles de acortar, digamos, de cerrar. Después de años de grandes amistades con algunas personas, de décadas de compromisos, aventuras, riesgos, hasta cárceles, en fin, se termina en algunos casos, y me consta, no por mí en este caso, pero se termina llegando a situaciones en las cuales no se reconoce que se había llegado a una comunicación, a pesar de, digamos, haber vivido cosas muy intensamente juntos y de habérsela jugado. Entonces,
es un proceso permanente. Creo que no es solo de distancias, sino también de que el diálogo es así. Se abre y se cierra. El logrado hoy puede no ser el que sirva mañana. Y entonces creo que es una tarea persistente y desconfiada de que ya se llegó a un resultado en ese sentido. En ese sentido, la relación entre educación y realidad es una relación, a mi juicio, que es de resultado, de factor. La educación es un factor y a la vez es un resultado. Y entonces ahí jalonean las dos cosas. Quiero mencionar 5 puntos breves, porque se dan telegramas, sobre algunas características del diálogo que me parece útil, lo que me vinieron a la mente, quizá y en buena parte partiendo de mi propia experiencia en el Acuerdo Nacional. Creo que una es relativa a los procedimientos, al tipo de diálogo formalmente, y es la relación entre, por un lado, diálogo consensual o que busque consensos y diálogo que busque mayorías, que busque correlaciones, que busque mayorías y minorías. Creo que es distinto, ¿no? En el Acuerdo Nacional nosotros trabajamos sobre el consenso con una característica adicional que también me parece importante para pensar juntos y conversar más adelante sobre es consensual no vinculante. Mientras que en otros casos, en el Congreso de la República, por ejemplo, no será consensual, será de mayorías y de ganadores y perdedores en cierto sentido, pero será vinculante. O sea, no hay una idealización del tipo de acuerdo al que se llega en términos de que va a ser mejor ese tipo de acuerdos que otros que no son tan elegantes o no son tan ideales, pero que en la práctica de repente son más efectivos en términos de llevarse a la práctica, ¿no? Y salir adelante. Entonces creo que en primer lugar esa distinción según lo consensual o lo mayoritario, así le estoy llamando, no sé si son términos técnicos, pero así salían. En segundo, en términos de contenidos, si el diálogo pretende, como a veces es en la experiencia del Acuerdo Nacional, llegar a consensos, a unanimidades, ¿no? Lo que uno tiene que aprender también es a sacrificar cosas. O sea, lo que se llega como acuerdo en estos diálogos es algo así como promedios. Me sale una palabra medio matemática, ¿no? Pero, ¿en qué sentido? En el sentido de que el diálogo, ese tipo de diálogo macerado hasta llegar en lo posible al consenso, facilita que cosas que están en el pasado se queden en el pasado. Ya no es legítimo insistir en ellas en un diálogo de este estilo, porque se ve muy atrasado. Pero a la vez, en ese tipo de diálogos tampoco se puede conseguir consenso sobre las cosas de avanzada. Y en ese sentido, por medio. Es el estado actual de los acuerdos en una sociedad que se concreta de esa manera, ¿no? Pero se mocha, digamos, un extremo y el otro extremo en función de una especie de sentido común del momento en términos de valores, en términos de convicciones, ¿no? Y que sí permite llegar al consenso, ¿no? Son las políticas de Estado que conocen varios y varias de ustedes. Vamos a parar un ratito, Javier, porque sí, lo que sigue lo puedes seguir planteando en la segunda parte, porque vamos a hablar de los retos y de alguna manera lo que nos estás planteando son retos a considerar a la hora de formular estos diálogos, para hablar justamente de algo que tú acabas de mencionar, y es esta conexión entre el pasado y el futuro. Es decir, nosotros estamos en un lugar, como el lugar en la memoria, que reconoce que el pasado deja unas huellas muy importantes en nuestra identidad sobre las que tenemos que trabajar. Junto con eso estamos proyectando un futuro que esperamos que vaya implicando etapas superiores respecto al pasado y muchas veces distintas e inimaginables. Y entonces la pregunta es, ¿cómo enfocamos esto? Yo creo que la discusión que ha habido en el Congreso, por ejemplo, cuando se trató de encontrar un texto para hablar del 1980-2000, cómo transmitir a los estudiantes una versión razonable sobre lo que le pasó al Perú hasta ahora, no se ponen de acuerdo. Simplemente es una fractura entre posiciones que no son capaces de llegar a un mínimo, como decía Manuel,
perdón, Javier, de articulación de conceptos pensando en el futuro, no para estar removiendo todo el tiempo el pasado, sino pensando en el futuro. Y más aún cuando hablamos de un proyecto educativo nacional al 2036, estamos tratando de imaginar el futuro. Me acuerdo que el primer ministro de Singapur, creo que era, decía en una oportunidad que los latinoamericanos se la pasan todo el tiempo discutiendo sobre el pasado. En cambio, los asiáticos se la pasan discutiendo sobre el futuro. ¿Qué futuro quieren y qué hacen hoy para llegar al futuro que quieren? Creo que hay algo de ambas cosas que es importante. Por un lado, cuál es el futuro que queremos, pero por otro lado, de dónde venimos y qué cosas tenemos en la mochila que tenemos que mantener o confrontar o de alguna manera reparar o trabajar sobre eso. Y en ese orden de desafíos me gustaría también pedirles a María Isabel, a Pachi y después que continúe también Javier, reflexionando sobre estos retos que se nos vienen a la hora de pensar el futuro de la educación a partir del Proyecto Educativo Nacional. María Isabel, por favor. Creo, León, que definitivamente regocijarnos en temas del pasado y estar abriendo heridas constantemente, sacándonos la costrita y volviendo a incidir en lo mismo, no es beneficioso. Y creo que en ese sentido tienen razón los asiáticos, ¿no? Nos ganan por un lado. Pero para poder mirar el futuro, tenemos también que reconocernos cómo estamos ahora. Quizás no mirar tanto el pasado, tenerlo como una referencia simplemente, mirar el ahora y conservando obviamente nuestras costumbres, nuestros hábitos, nuestros temas culturales que son parte intrínseca de nuestra sociedad, de nuestro ADN cultural y personal, preguntarnos hacia dónde queremos ir efectivamente y cómo lograrlo, cómo llegar. Es difícil realmente pensar, por ejemplo, cuáles van a ser las profesiones que vamos a tener de aquí al año 2036. Por lo tanto, crear un proyecto educativo como el que estamos trabajando, que va a tener una vigencia de 15 años, es un tema sumamente difícil. Y básicamente, más que pensar en cerrar los ojos y soñar cómo va a ser ese mundo, si va a ser totalmente automatizado, si van a prescindir del trabajo humano, digamos, para dejar el espacio a las máquinas y nos van a relegar hacia un lugar que la verdad desconocemos cómo va a ser y va a transformar parte de nuestras vidas, debemos pensar quizás en desarrollar habilidades, ¿no? Quizás en hacer un proyecto que sea flexible y que deje el espacio suficiente para que vayamos chequeando año a año qué cosa es lo que nos está sucediendo, qué nos está envolviendo, qué nos está permitiendo avanzar, qué nos detiene, para poder ir en ese sentido evaluando estas cosas y poder construir. No se me ocurre hacer un proyecto futuro porque en realidad estamos hablando de temas inciertos, pero sí construir desde hoy los temas personales, los temas que forman parte de los seres humanos que vamos a construir esta vida que viene más adelante. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que las habilidades que debemos desarrollar y que debemos incorporar en este proyecto educativo son las habilidades personales. Nosotros vamos a trabajar este proyecto educativo, como les dije al principio, con una mirada del ser humano como eje central y vamos a evaluar la vida de las personas desde que nacen, cuando son niños, cuando son jóvenes, en la etapa adulta y en la etapa de adulto mayor. Entonces, en todo ese tránsito de la vida vamos a tener una serie de actividades transversales que nos van a ir afectando, pero no podemos adivinar qué cosa es lo que nos va a pasar, si va a haber un terremoto de repente y se nos apaga la lámpara y ya no tenemos nada más que hacer. Trabajemos el desarrollo de estas habilidades personales, socioemocionales, que nos permitan construir civilidad. Yo creo que eso es lo principal para plantear un proyecto educativo a tanto tiempo para adelante, ¿no? Es muy complicado, creo que eso debe ser lo fundamental. La parte humana, la parte de las habilidades personales, desarrollarlas, tenemos la capacidad de comunicarnos, de tener un lenguaje, de poder ser empáticos y si no lo sabemos hacer, pues debemos aprender a hacerlo para poder construir civilidad. Gracias, María Isabel. María Isabel nos está dejando de alguna manera la idea de que el diálogo que estamos tratando de describir como un valor democrático debiera estar estructuralmente presente en
no solamente en la forma como se elabora el proyecto educativo nacional, sino en la médula misma de la educación, como parte de nuestra formación ciudadana, como parte de nuestra formación democrática. Los componentes del diálogo que empezó a mencionar también Javier debieran estar ahí todo el tiempo, ¿no es cierto? ¿Qué más, Pachi? ¿Qué más podemos pensar y compartir respecto a cómo amarramos el pasado con el futuro, pensando en el PEN al 2036? Como sabes, León, hace ya muchos años estoy involucrada en un ejercicio de imaginar escenarios deseables para el futuro del Perú. En ese entonces entrevistamos a gente joven que se veía ya emerger, eran prometedores como líderes, y les preguntamos cómo imaginaban un Perú, para que vean cuántos años atrás fue, en el 2010, nos parecía un futuro muy lejano, un país en que fuera deseable vivir para ellos si sobrevivían hasta entonces, o para sus hijos y para sus nietos. Descubrimos que el proceso fue muy difícil. A la gente le es mucho más fácil pensar en lo que no quieren se conserve, en lo que no quieren que cambie o en lo que quieren que cambie, que pensar en lo que desean. Les cuesta imaginar un futuro deseable. Requiere ello un diálogo, no es algo que les va a salir espontáneamente, requiere idas y venidas. Creo, sin embargo, que el diálogo mismo ya es un paso adelante para poder acercarse a tener esa visión compartida. Y recuerdo que hacia el final de ese proyecto habíamos identificado como 3 diferentes escenarios, no voy a entrar a detallarlos en ese momento, escenarios deseables para el futuro del Perú, y tuvimos una sesión para comentar, y se habían hecho unos grupos de trabajo, cada uno se había apuntado en grupos de trabajo. Uno de ellos estaba conformado por un empresario próspero, no emergente ya, muy próspero para ese momento, y un líder sindical de la industria del calzado. Durante 3 días estuvieron tratando de ponerse de acuerdo en cómo deberían distribuirse las utilidades de los ejercicios empresariales. Evidentemente no llegaron a un acuerdo. Sin embargo, en la sesión final, el líder sindical le cedió la palabra al empresario diciendo: tú lo vas a saber decir más bonito, tú habla, pero lo que te quiero decir es que esos 3 días me han servido para darme cuenta que si bien tu sueño no es el mío, ya dejó de ser mi pesadilla. El haber dialogado, el haber conversado, el haber entendido las razones por las cuales cada uno tenía su posición, había permitido que dejara de ser esta imagen de dominación y inexpugnabilidad, no sé cuál es la palabra, que en otras circunstancias hubiera existido. Ahora, creo, no soy tan, como ya habrán notado, no soy tan optimista. Creo que hay que trabajar muy fuertemente para poder llegar a un proyecto educativo nacional. Estamos trabajando simultáneo en comenzar a lanzar estos grupos impulsores para discutir aspectos puntuales, visiones generales y para evaluar qué ha sucedido con el PEN anterior. ¿Por qué es que se ha avanzado? ¿En qué se ha avanzado? ¿En qué no se ha avanzado todo lo deseable? ¿Cuáles son las razones? Creo que es muy importante. O sea, no basta solamente, creo, decir cuál es la situación actual, tenemos que saber por qué no se llegó. Y eso implica, de todas maneras, mirar, aunque sea el pasado no tan atrás, aunque hay razones que datan de la historia colonial y de antes también, que tienen que ver con el estado actual de las cosas, pero cómo tratarlas sin mover resentimientos, sin cortar el diálogo, claro que es un reto. Creo que cuando estén estos resultados, que van a estar hacia el primer trimestre del próximo año, eso va a ser un insumo muy importante también para repensar algunas de las cosas que vayan saliendo de los diálogos y de las consultas regionales. Va a emerger, estoy adelantándome a resultados, la idea de que lo que no se ha logrado, porque se han logrado muchas cosas, se han avanzado muchas cosas, no necesariamente por la acción del proyecto solamente, pero han ocurrido cosas positivas, se ha progresado. Las cosas que no se han avanzado tienen mucho que ver con que el proyecto educativo nacional se volvió un referente más como para justificar decisiones de política que para impulsarlas. Es difícil pensar que en el tiempo que ha estado vigente realmente ha sido un orientador de acciones. Sí ha servido para justificar. Estoy siendo injusta seguramente con periodos de gestiones que han sido más
o menos afines a los objetivos estratégicos del mismo. Pero creo que sí es importante que asegurarnos que el proceso que se hizo, que a nosotros nos pareció agotador, que tuvo una infinidad de consultas, no fue lo suficiente para que encarnara realmente en los ciudadanos, en las familias, en quienes toman decisiones desde el aula hasta bueno, en las casas mismas, en las universidades y en los ministerios, en los gobiernos regionales, en las instancias de gestión subnacional del sector educativo. Necesitamos asegurar que esta vez sí participen. Y aunque no lleguemos a acuerdos, por lo menos poder identificar claramente en qué estamos de acuerdo, en qué no lo estamos, y cómo hacemos para que, eso es un tremendo reto, a veces Flor lo repite mucho, cómo hacer que esos desacuerdos no impidan que avancemos en aquellas cosas en las cuales sí lo estamos. De otro lado, también tenemos que tener en claro que no todas las opiniones de todo el mundo van a poder ser incorporadas, no todas las posiciones, y que hay un rol para los líderes, ¿no? Allí podríamos tener algunas diferencias, probablemente incluso dentro del Consejo, porque nuestra propia diversidad. ¿Cuánto le corresponde a los expertos? ¿Cuánto les corresponde a los líderes el determinar, digamos, cuáles van a ser las prioridades? ¿Cuánto le interesa? ¿Cuánto le corresponde a otros grupos ciudadanos? Hay una frase que me gusta mucho de Harlan Cleveland que decía que generalmente la gente que tiene la responsabilidad visible de liderar la educación, no habla de la educación, general de liderar, son demasiado visibles como para arriesgarse a tomar los pasos hacia el cambio. Que generalmente eso solamente lo hacen cuando ya se les vuelve más peligroso para ellos mismos el quedarse quietos que avanzar. Y él decía que eso no era una idea nueva y remitía a Voltaire, que decía: soy un líder, por lo tanto debo seguir. Creo que es responsabilidad del Consejo recoger esas voces, pesarlas, sopesarlas, ver cómo las combina de manera que la mayor parte posible se convierta en un conjunto consistente de ideas que puedan servir de motor y no solamente de justificación para decisiones que se toman por razones coyunturales, etc. Ahí lo dejo por ahora. Ya, muchas gracias, Pachi. Y ahora Javier, que había empezado con dos retos que tiene la cultura del diálogo, va a continuar con los otros tres que nos anunció. Gracias, León. Sí, la pregunta que tengo en el trasfondo en realidad es ¿qué clase de PEN puede salir del diálogo? O sea, el diálogo, ¿a qué lleva, qué impulsa, qué permite y qué no permite? Es mi idea, digamos, detrás de estas reflexiones. Y había señalado que, por un lado, hay que combinar, porque la conclusión general es que la eficacia del esfuerzo debe salir de una combinación de diálogos, ¿no? Que eran los que yo estaba distinguiendo de una primera manera, que es una combinación de aspectos vinculantes y aspectos no vinculantes, que es una combinación de aspectos muy de promedio, sentido común y quizá aburridos, versus, digamos, incursiones desde ese diálogo en cosas más de avanzada, más de punta, pero que no terminen de ser consensuales, que terminen que ser aprobados por otros procedimientos. En cuanto a objetivos, si es que se apunta por el lado del consenso y se tiene la paciencia que hace falta para perseguir esa ruta, es, por supuesto, la búsqueda del bien común, la conocida búsqueda del bien común, aunque sea incompleto, frente a intereses y objetivos sectoriales, regionales, culturales, de clase, de grupo, que estarán siempre presentes en cualquier proyecto que no va a aceptar ser una suma de generalidades, sino que sobre todo los sectores oprimidos, los sectores en minoría van a querer que su nombre esté, aunque sea redundante, aunque esté detrás de un paraguas general aludido, hará falta que figure para dejar constancia de que se existe y de que se es alguien en el escenario del país. En términos morales, creo yo que es una combinación, ¿no?, de una especie de todos como palabra sagrada, que es en cierta medida bastante impersonal,
¿no? Como la del observador imparcial en la filosofía, ¿no? Y por otro lado, los patronazgos, por otro lado, las relaciones de familia, por otro lado, digamos, la reciprocidad al interior de lo local, ¿no? Que son distintas y de nuevo están en tensión, y en un proyecto educativo nacional, creo yo, habrá que hacerle sitio a los dos. Y por último, creo que una manera de ver esto es en términos de enfoques. Me gusta la distinción entre el enfoque de la educación basada en el capital humano, basada en derechos humanos y basada en el desarrollo humano. Son variantes, creo que hay que de nuevo combinarlas. Creo que es indispensable ponerlas en comunicación porque cada una de ellas apunta a cosas indispensables de tomar en cuenta, ¿no? Pero que separadas fragmentan la realidad de la gente y fragmentan la experiencia de la gente y mantienen las distancias a las cuales hablaba al comenzar. Quería decir eso. Bueno, muchas gracias, Javier. Yo les agradezco mucho que se hayan ceñido tanto al tiempo que estaba previsto. Como palabra de cierre quería comentarles dos cosas. Primero, que en una visita que hice unos colegios en San Diego que se llama High Tech High, ellos habían desarrollado una metodología de trabajo en clase para construir empatía en medio de una discusión. Y se planteaban como una de las reglas de juego era cuando uno presentaba una tesis, los otros tenían que respetar la regla que no pueden atacar ni a la persona ni a la tesis en un sentido de disminuirlo o de rebajarlo. La regla era, todo lo que digas tiene que agregar, tiene que sumar. Y entonces ellos, por ejemplo, frente a un argumento que daba el expositor, podían utilizar cosas como me parece interesante lo que dices, pero ¿no te parecería bueno también tomar en cuenta esto? ¿O qué te parece si a la par que lo vemos como tú lo ves, podemos ver esta otra manera de ver las cosas? O quizás podemos integrar lo que tú has dicho con esto otro que ha dicho otro. O sea, la regla era, todo lo que digas es para sumar, para agregar y no para destruir o para rebajar al otro o para ofenderlo, lo que fuera. Creo que algo de eso necesitamos en el Perú. Estaba tratando de pensar, ¿cuándo ha sido la última vez que he escuchado a un congresista decir del congresista del otro partido opositor, ¿sabes qué? Lo que has dicho me parece bien interesante y lo voy a asumir porque creo que tienes razón. O me parece que a lo que tú dices yo le podría agregar esto otro y logramos algo que es bien bacán. Es decir, ¿cómo hacemos para hilvanar propuestas a partir del diálogo y no para eliminar o destruir la de uno para que prevalezca la del otro? Y lo último que quería decir es que todos estos diálogos, si son de buena fe, requieren humildad y generosidad. Humildad para reconocer que no lo sabemos todos y que nos podemos equivocar y que quizás el otro tiene una idea que es más valiosa o significativa que la mía. Y esta generosidad de conceder al otro también su espacio, su tiempo, su momento, su oportunidad y poder, quizás, como dijo en un momento Javier, sacrificar algunas de nuestras convicciones, pero en aras de que todos nos sintamos incluidos dentro del resultado que se produzca en esta interacción, ¿no es cierto? Así que con eso les agradezco mucho a María Isabel, a Pachi y a Javier. Gracias al Consejo Nacional de Educación por invitarnos a hacer este panel y cumplido el tiempo le pediría a, creo que Grover es, ¿no? Que siga adelante con el grupo impulsor. Muchas gracias.